No se queden mudos, no estamos evaluándolos ahora. ¿Podemos definir la administración como un sistema? Una ayuda, que es un sistema. Perdón, ¿qué dijiste? No te escuché bien. Una ayuda. Disculpe, que como ayuda les diría que piensen que es un sistema. ¿Por qué? Porque es un sistema. Y tenemos en claro que ¿Se podría ver como un tipo de sistema piramidal la administración? Porque viene de aquellos que tienen más rango a unos que tienen menor rango. No necesariamente. El sistema de administración no lo define la jerarquía. Puede ser que lo que ingresa, digamos, viene a ser como una retroalimentación cuando ingresa el insumo, perdón. Tienen un hermoso cuadrito ahí en el apunte que dice como título la administración como sistema. Sistemas abiertos y cerrados, sí, pero eso está fundamentalmente orientado a las organizaciones, que pueden ser más abiertas o más cerradas. Pero la administración como sistema, ¿cómo definíamos a la administración? Planear, organizar, controlar. Si la definimos por el proceso administrativo, que es lo que está diciendo su compañera en forma incompleta, planear, organizar, integrar personal, dirigir y controlar, es el proceso administrativo que decíamos que se retroalimenta, ¿sí? ¿O no? Porque la salida del control nos va a decir qué medidas correctivas tenemos que tomar y volveremos nuevamente o a modificar la planificación, serán los fines, objetivos o estrategias que habrá que cambiar, o modificar la estructura de la organización, asignando más funciones, responsabilidades o mayor cantidad de recursos a un área, a una función determinada. O la dirección, ¿sí? Que sería la parte del proceso de ejecución, de influir en los demás para que hagan lo que pretendemos que hagan. Así, digamos, tratamos de ser lo más eficaces y eficientes posible. Y el control nos decía que medíamos el desempeño en base a una norma. Si el objetivo puede ser la norma, lo alcanzamos o no lo alcanzamos al objetivo. Pero esto en forma permanente se va retroalimentando. Y la retroalimentación es volver al inicio o alguna de las funciones previas. Quizá el cambio haya que hacerlo en la planificación o haya que hacerlo en la organización o haya que hacerlo en la dirección. Pero esto es circular. Decíamos que todo lo que es circular es sistémico, porque no se corta, permanentemente se da el mismo proceso, ¿está? Pero la administración, ¿qué le colocábamos? Entraban insumos. ¿Cuáles eran los insumos que entraban? Materia prima, profe. Ahí estamos adivinando, tienen que decirlo más seguro. Bien o mal, pero siempre sean seguros. ¿Sí? Sí, la materia prima, obviamente, la consideramos. ¿Qué más? Claro, profe, sería la materia prima porque serían los insumos y de ahí se crean los productos. No nos equivoquemos. Una cosa es decir, la organización o la empresa como sistema, y otra cosa es decir, la administración como sistema. En una empresa van a entrar los insumos, van a entrar recursos financieros, tecnológicos, humanos, conocimiento, etc. Lo que tenemos en cuenta nosotros como entradas para este sistema son recursos humanos, recursos económicos, ¿sí?
el ambiente político, económico, demográfico, cultural, todo el contexto. En base a todo ello vamos a planear. Y para planear, ¿qué nos hacía falta? Fijar objetivos, tomar decisiones, fijar políticas, normas, que son tipos de planes, ¿no es cierto? Entonces vamos a necesitar hacer un plan. Ahora, para ese plan, definido el plan, ¿cómo nos organizamos? ¿Y qué era determinar el plan? ¿El qué quiero hacer? ¿Qué quiero alcanzar? El cómo era cómo nos organizamos, cómo hacemos para alcanzar esos objetivos. Y ahí lo que teníamos que hacer era, por un lado, asignar recursos, humanos, materiales, etcétera, etcétera, y relacionarlos a su vez a estos recursos con las distintas funciones o áreas de la empresa. En definitiva, el organizar implica determinar una estructura, que no es solamente fijar funciones y responsabilidades, sino asignar recursos. Si ya sabemos qué hacer, sabemos cómo nos vamos a organizar para hacerlo, la etapa siguiente era la dirección. Y la dirección implicaba influir en las personas para que hagan mejor sus tareas. Y para ello, por lo general, hay que capacitarlos, hay que motivarlos y hay que ejecutar propiamente las tareas. Y en esto vamos a trabajar fundamentalmente con individuos, con grupos, en materia del trabajo, ¿sí? Con ello vamos a medir el desempeño, con la ejecución medimos el desempeño, ¿sí? Y el desempeño lo vamos a hacer, lo vamos a controlar, lo vamos, digamos, a medir el desempeño a través del control. Eso implica supervisar el desempeño de las personas, de los funcionarios, de los gerentes, como también supervisar la utilización de los recursos. Entonces, vamos a necesitar un estándar, que seguramente serán los objetivos, para comparar con lo que se ha realizado en la función de dirección. Y en base a ello determinaremos o no acciones correctivas. Y teóricamente, si utilizamos este proceso administrativo correctamente, nuestra salida deberían ser o conseguir el bienestar económico por un lado, o el bienestar humano. Y eso lo hacemos obviamente a través del desarrollo de productos o servicios que la administración contribuye a que ellos se realicen, ¿sí? Entonces el sistema vuelve nuevamente a funcionar con las entradas, con la planificación, con la organización, con la dirección o con el propio control, ¿sí? De ahí que el proceso administrativo es una parte del sistema. Tenemos que tener la entrada, el proceso administrativo, la salida y después la retroalimentación o el feedback, como le llaman, que es la etapa de retroalimentación del sistema. ¿Estamos? ¿Se entiende, jóvenes? Eso tiene un lindo cuadrito ya por la página 11. Administración como sistema. ¿Sí? Sí, profe. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Nadie le hace ninguna pregunta? ¿Qué relación hay entre las destrezas o habilidades administrativas, ¿sí?, y los niveles jerárquicos? Que depende del nivel, puede tener más de una habilidad que la de la otra. Sí, pero tenemos que mejorar un poquitito eso. Si bien los 3 niveles jerárquicos que determinamos nosotros, los 3 niveles utilizan en mayor o menor medida las capacidades o habilidades administrativas o habilidades gerenciales. Los 3 los utilizan. Pero Claro, en teoría, en diferentes medidas. exacto, se utilizan en diferentes medidas. Cuanto Las más... habilidades humanas eran iguales en las 3, ¿no? ¿Cómo? Las habilidades humanas eran iguales en las 3. Sí, las habilidades humanas o sociales se dan por igual en los 3 niveles, porque los 3 niveles supuestamente conducen personal, ¿sí? Ahora bien, cuanto más alto es el nivel jerárquico de una persona,
mayor tendrá que desarrollar qué tipo de habilidad. Las conceptuales. Habilidad conceptual. Las conceptuales o administrativas. ¿Por qué? Porque tiene mayor rango para dirigir. A ver si lo puedo mejorar un poquito. Y porque tienen que tener capacidad mental, profe. O sea, para llevar un control de personal y las tareas que se realicen. Más que control mental, como vos le llamás, creo que querés decir otra cosa. Tiene que tener conocimientos, herramientas que le permitan determinar, llegado a la situación, determinar qué es lo que hay que hacer. El nivel superior, el que determina y tiene la facultad, el más alto nivel de dirección en una organización, de determinar qué es lo que hay que hacer. Y para determinar qué es lo que hay que hacer, hay que tener esa capacidad administrativo-gerencial, que le da básicamente las herramientas, el conocimiento, obviamente, junto con la experiencia. ¿Sí? Pero yo no puedo poner a un supervisor a que defina cuál es el futuro de la empresa, para que tome la principal decisión. Se supone que los gerentes están más capacitados para poder tomar esas decisiones. La capacidad administrativa, en definitiva, es la que determina qué hay que hacer ante determinada situación. Y para ello hay que tener un abanico de herramientas, conocimientos y experiencias, supuestamente, para tomar mejores decisiones. Entonces nos hace falta tener mayor capacidad administrativo-gerencial en los niveles más altos. Por eso que en teoría debería desarrollarse con mayor énfasis en los niveles superiores, ¿sí? No obstante, esto no quita de que aunque uno esté en el nivel superior de una organización, no tenga conocimientos de las habilidades técnicas. Y yo les daba un ejemplo. Supongamos, una empresa empieza a tener problemas financieros. No puede, que todos los meses nos está pasando que no podemos pagar el IVA. ¿Cuál es el problema? Es una cuestión económica y una cuestión financiera. Bueno, analicémosla. Mientras tanto podemos decir, che, hagamos un presupuesto. Hagamos un presupuesto y un control presupuestario, a ver si realmente dónde podemos encontrar el desfasaje de ingresos y egresos. Que el gerente determine que hay que hacer un presupuesto es una cosa. Que haga el presupuesto el gerente es otra. Para eso buscar el técnico, buscar un contador que trabajará en la empresa o un administrador y le dirá, oiga joven, haga un presupuesto. Y se supone que el técnico debe saber hacer presupuesto, porque debería hacerlo permanentemente. Pero no quita que el gerente general, el número uno, no entienda lo que es un presupuesto. Una cosa es entenderlo y analizarlo, y otra cuestión es hacerlo. ¿Sí? Entonces, el que determina que hay que hacerlo será el número uno de la organización. Y el que lo hace será el nivel más bajo de la dirección, que podrá ser un supervisor o un profesional. ¿Me explico? Una cosa es determinar qué hay que hacer y otra cosa es cómo hacerlo. Para el cómo hacerlo es el técnico. Por eso que si ustedes ven el gráfico, hay una parte del gráfico que, aunque uno ocupe el nivel superior dentro de la estructura, no obstante, tiene un pedacito de la superficie que tiene que tener habilidad técnica. ¿Me explico? Y en contraposición, la supervisión o el nivel más bajo de dirección, o la gerencia operativa, como quieran llamarlo mejor ustedes, desarrollan más la habilidad técnica que la habilidad conceptual o administrativa. Tiene que tener también cierta capacidad administrativa, pero desarrollan más la técnica. ¿Estamos? En los tres niveles se desarrollan las habilidades técnicas y administrativas, pero en teoría, en distintas proporciones deberían ser utilizadas. ¿Se ubican por el gráfico? Sí, profe. Y ahí le poníamos al lado la pirámide, digamos, donde figuraban los tres niveles de dirección. Entonces, en cada nivel de dirección
hay un mayor énfasis en una capacidad o habilidad administrativa que en otra. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Cuáles son los roles administrativos? El interpersonal, Sí. el que tomaba decisiones y informativos. E informativos. Bueno, en cada uno de ellos ustedes saben que se divide en 3, 3 y 4, ¿no es cierto? Así que tiene que tener más o menos claro qué roles entran en cada uno de ellos. ¿Sí? Sí, profe. ¿La administración es ciencia, técnica o arte? O arte. No es Es arte, pero sí es ciencia ciencia y y técnica. técnica. Sí, técnica, sí. ¿Y el arte qué pasa con el arte? ¿No es arte? En realidad, arte depende más de la personalidad del administrador. Bien, Claro, es personal. por ahí vamos. El concepto de administración obviamente ya lo conocen, ¿no? Y hemos visto varios conceptos de administración, que no deben confundirse con los conceptos de organización, ¿sí? Algunos por ahí los confunden y dan el concepto de organización por administración. Ahí hemos visto varios conceptos, tanto de administración como de organizaciones, ¿sí? ¿La organización es un sistema? Sí, Sí. ¿Por qué? porque son varias Porque personas haciendo una misma depende del actividad. entorno. A ver, vamos por parte, decía Jack el Destripador. Ahí dijeron que sí por un lado y por otro lado dijeron porque tiene en cuenta el entorno. Pero ahí no estamos definiendo que la organización sea un sistema, están diciendo partes de lo que sería el concepto. ¿Por qué es un sistema la organización? Vamos al concepto de entrada, proceso, salida, si quieren. ¿Entran insumos de distinto tipo en la organización? Sí. ¿Se produce un proceso de transformación? Sí. ¿Eso genera bienes y servicios? Sí. ¿Que van a la comunidad, a la sociedad, van al entorno? Sí. Y como contrapartida, nuevamente comenzamos con las entradas, porque el producido de las ventas, ¿sí? Volvemos nuevamente con las entradas, a comprar insumos, conocimientos, pagar impuestos, etcétera, etcétera. Y el proceso sigue en forma continua, por eso también es circular permanentemente. Cuando se corta, y ahí tenemos un problema en el sistema. Y damos un ejemplo. Si las salidas son menores que los egresos que necesitamos para que la organización funcione, y el sistema se frena, y la organización va a tender a degradarse, a desaparecer. Por eso decíamos que siempre las organizaciones tienen que tener un superávit, sea una empresa privada, una multinacional, global, la iglesia, el ejército o una fundación. Siempre las salidas tienen que ser mayores que las entradas. Por eso hablamos de superávit. En una empresa privada hablaremos de ganancia, ¿sí? En una organización de la sociedad civil, sea una asociación o sea una fundación, hablamos de superávit, ¿sí? Pero en general, los ingresos tienen que ser mayores que los egresos. Dábamos el ejemplo. Si la iglesia, el obispo de La Rioja, el obispado, no tiene más ingresos que egresos, y seguramente va a entrar en problemas. Si los ingresos podrán venir desde donaciones, legados, podrán venir de pasar la canastita, etcétera, etcétera, pero necesitan más ingresos que egresos. Si no, no hay cómo darle comer a los curitas, cómo cambiarle la ropa a los curitas, necesitan más ingresos que egresos. Si no tenemos ingresos, no hay posibilidad que la organización pueda crecer y posteriormente desarrollarse, ¿sí?
siempre necesitamos que esas salidas sean mayores que los ingresos. Vamos al Estado provincial o nacional o municipal. Si queremos hacer más obras y mejorar la provincia, mejorar el municipio necesita más ingresos que egresos. Vendrán por coparticipación nacional para la provincia o coparticipación provincial para los municipios, ¿sí? Más los ingresos que pueda recaudar por impuestos, tasas y contribuciones provinciales o municipales. Con todo ello se va a hacer de ingresos para pagar todos los egresos que tiene, sueldo, etcétera, etcétera. Pero si no le quedan 2 pesos, ¿cómo va a ser más obra pública? Está bien, podrán conseguir fondos de Buenos Aires, de ATN, etcétera. Pero está bien, son mayor cantidad de ingresos que consigue para poder hacer obras. Si no, no va a poder hacer las obras con los recursos propios. ¿Estamos? Entonces, es sistémico por esa cuestión. No podemos cortar ese círculo. Es un círculo constante y permanente donde siempre los ingresos o el superávit tiene que ser mayor a los egresos que hacen falta. Si no, no crece ninguna organización, ni club, ni biblioteca, nada. ¿Estamos? ¿Qué nos pasa a nivel nacional? ¿Tenemos más ingresos que egresos o menos ingresos que egresos? ¿Por qué hablamos del déficit fiscal? Porque tenemos más gastos que ingresos. Los ingresos vendrán porque por impuestos, vienen por el exterior, vienen por las exportaciones, por la inversión extranjera. Necesitamos más ingresos que egresos. Cuando no tenemos, entramos en déficit. Y ese déficit hay que financiarlo. Emitimos bonos, títulos, pedimos créditos dentro del país, pedimos crédito en el exterior, que hoy no nos dan prácticamente, pero necesitamos siempre que ese círculo permanente sea más ingresos que egresos. ¿Estamos? Sí, profe. Después decíamos que la organización era un sistema sociotécnico. ¿Por qué? ¿Por qué sociotécnico? El nombre nos lo está diciendo. Técnico sería porque necesita de la tecnología para cumplir los objetivos. Y socio porque está conformado por personas. Creo que sería por eso. Va por ese lado, pero la parte del sociotécnico no es solamente es tecnología, es conocimiento, esa es la cuestión técnica, equipamiento, tecnología, ¿sí? Y lo social porque hay personas y grupos que interactúan dentro de la organización. ¿Se refiere, profe, en técnico por las técnicas y las herramientas que se usan? Sobre todo vinculándolo por el tema de las herramientas técnicas, me refiero a los conocimientos que hacen falta. Cada industria tiene una tecnología particular. La propia administración utiliza tecnología. La propia administración, tenemos un sistema, tenemos un software, tenemos computadora, etcétera, etcétera. Pero también necesitamos tecnología para producir los bienes o para producir servicios, no hace falta tecnología. La universidad presta un servicio. ¿Qué tecnología usa la universidad? Si bien ustedes pueden ver que hay computadoras, hay laboratorios, hay fábricas para uso de los estudiantes, para prácticas, pero también utilizamos el conocimiento. El conocimiento teóricamente lo aportan los docentes. Entonces hay un conjunto de aspectos técnicos, que no son solamente los fierros, lo material, sino también está el conocimiento de todo el equipo de docentes, laboratorios y demás. Esa cuestión técnica tiene cualquier organización, la tienen. Yo le doy el caso de la universidad. Pero también tienen la universidad, como cualquier organización,
hay personas y grupos que interactúan dentro de la organización. ¿Sí? Son las personas las que movilizan la tecnología. ¿Sí? Ahora nosotros dábamos un concepto más amplio cuando decíamos que la organización era un sistema sociotécnico estructurado. Y ahí teníamos un gráfico, ¿se acuerdan? ¿Cómo lo explicábamos ese gráfico? ¿Cuál es el concepto de sistema en general, no? Por dar una definición genérica. Ahí está Janina Micaela Costa que levantó la mano. Janina. Habrá sido anterior, acá me pareció que levantó la mano. ¿Cómo definíamos un sistema? ¿Qué es un sistema? En términos genéricos. Era un conjunto de partes que se interactuaban entre sí. Entonces, por eso, de eso hablaba el sistema este sociotécnico estructurado, que las 4 partes, los 4 subsistemas debían funcionar armónicamente. Bien, pero te faltan unas cositas. Primero, las partes, pues le llamamos partes, elementos o subsistemas. Son 5, ¿sí? En donde los 5 subsistemas tienen que funcionar en forma armónica, ¿sí? Y no podemos eliminar a ningún subsistema, porque si no la organización no funciona bien. Y dábamos el ejemplo, comparábamos con el cuerpo humano, ¿sí? Yo les decía, ¿cómo anda uno de salud? Muy bien, pero un poquito flojo los riñones. Y bueno, seguramente que la semana que viene voy a andar peor, va a andar peor mi cuerpo porque se va a agravar el problema en los riñones si no tomo alguna decisión. Entonces, el organismo nuestro tiene que funcionar bien. Y para ello hace falta que todos nuestros subsistemas funcionen armónicamente. Y en las organizaciones pasa lo mismo. De nada vale que todos los subsistemas anden bien, pero uno ande mal. Y la organización a muy corto plazo va a andar mal. ¿Sí? ¿Cómo dividíamos la organización en este caso? O bajo este concepto. Decíamos que teníamos un subsistema formado por los fines y objetivos. Toda organización tiene fines y objetivos. El subsistema de valores. Sería el subsistema de valores, el de fines y objetivos. Bien. ¿Qué otro subsistema tenemos? El gerencial. Déjalo para el último ese. Bien. ¿Qué entraba en el subsistema estructural? O la estructura. ¿Qué entraba ahí? Está conformado por el organigrama de la empresa y también representa los niveles de autoridad de cada persona. Eso te lo daría el organigrama, que es la representación gráfica de la estructura. Pero ese suele ser un error generalizado. Todo el mundo habla de estructura utilizando simplemente la representación gráfica o el organigrama de las principales funciones dentro de una organización. Lo cual es cierto. Uno dice estructura, lo primero que le viene a la cabeza es cómo se forma el organigrama, ¿sí? ¿Estamos? Pero lo que tenemos que considerar no es solamente la estructura donde definimos las funciones, los distintos niveles jerárquicos, sino también es necesario asignar los distintos recursos. Por eso decíamos que la organización como función administrativa, ¿sí?, no era solamente definir la estructura, sus funciones, sino también asignar los recursos necesarios para cada función
y también establecer las relaciones entre las funciones. Y ahí habíamos dado varios ejemplos. Si ustedes mañana son gerentes comerciales o designan gerentes comerciales, con que le digan, vas a ser gerente comercial y te vamos a asignar un jefe de venta y 5 vendedores, ahí tengo toda la estructura de la función comercial, no les va a ser suficiente. Porque por más que tenga yo las funciones y la gente a cargo, me va a hacer falta otro tipo de recursos. Un espacio físico, equipamiento tecnológico, computadoras, laptops para que se muevan, movilidad o viáticos, o habrá que dar la plata para que se muevan en ómnibus, pero los vendedores tienen que movilizarse. ¿Cómo se movilizan? Habrá que hacer publicidad, promoción, merchandising. Hay que asignarle los recursos. Con asignar solamente la responsabilidad, las funciones y las personas no es suficiente. Hay que asignar los recursos a cada función. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí, profe. Después tenemos otro subsistema, dijimos que era el tecnológico, y el otro subsistema decíamos que era el psicosocial. Ahí están las personas, los grupos, ahí también podemos incluir el clima laboral, el clima humano que se vive en la organización. No en todas las empresas y organizaciones o en áreas se trabaja cómodamente o se trabaja bien. En muchas de ellas hay problemas entre el jefe y los empleados o entre los propios compañeros. Se vive un clima humano que a veces cuando uno entra en una oficina hay que cortarlo con una gilet más o menos, ¿no? Bueno, eso influye obviamente dentro de la organización. Y también incluimos ahí la cultura de la organización. Cuando decíamos que era la cultura de una organización, decíamos en términos muy genéricos, es la forma de ser de una organización. La cultura la forman las propias personas y grupos que trabajan en ella. Uno podrá decir, por ejemplo, hay muchas formas de clasificar la cultura. Uno podrá decir, la cultura de esta organización es burocrática, la cultura de esta organización es proactiva, por darles un ejemplo de un tipo de clasificación, ¿sí? Pues son todos elementos que hacen a este subsistema humano, social, psicosocial, como prefieran llamarlo. Y después teníamos, por otra parte, el subsistema gerencial, que era eran los rayos del círculo, ¿sí? Y el subsistema gerencial obviamente está formado por los 3 niveles gerenciales que ustedes ya conocen, la alta gerencia, la gerencia media, la gerencia de primera línea u operativa. En esto, según los distintos autores, van cambiando de nombre, ¿no? Uno le pone la alta gerencia a los CEOs, las gerencias funcionales por gerencia media, o tácticas, la alta gerencia, por le llaman el nivel estratégico, táctico y operativo, los otros 2. Eso varía, pero en definitiva, acá tenemos 3 niveles gerenciales que son los que tienen que tratar de armonizar que estos 4 subsistemas funcionen correctamente. Y para ello lo que normalmente deberíamos tener en cuenta son los conceptos que hemos visto de administración. Para ello utilizamos la administración, ¿sí? A su vez decíamos también que toda organización es un sistema abierto y ahí nos vinculamos con el entorno. ¿Qué tipos de entorno conocen? El cercano de tarea. ¿Hay entornos cerrados? Ahí creo que tenés una confusión. La Se zona... refería a los sistemas, profe. ¿Cómo? Yo creo que se está refiriendo a los sistemas abiertos y cerrados.
Claro, ahí te estás refiriendo a una organización que sea más abierta o más cerrada. Los entornos de por sí no son cerrados, son bien abiertos entre ellos, ¿no es cierto? Pero lo que nos interesa a nosotros es la organización y su relación con el entorno. Por eso la organización es la que es un sistema abierto. Podrán decir ustedes, ¿hay organizaciones más abiertas y más cerradas al entorno? Sí. Pero por lo general decimos que las organizaciones son sistemas abiertos, porque no pueden no vincularse con el medio. Cualquier organización necesita de sus proveedores, de sus clientes, de su mercado, de los bancos, los sindicatos, aunque no lo quieran, pero están los sindicatos, está el gobierno, está la competencia. Y esos son factores o sujetos del entorno cercano que influyen directa o indirectamente en las organizaciones y que a su vez las organizaciones intentan influir de cierta manera y más, les gustaría controlarlo. ¿Quién no quisiera controlar a los proveedores, a los clientes, al mercado, a la competencia, a los sindicatos, al banco y al propio gobierno? Toda organización quisiera tener ese control, pero por lo general es imposible hacerlo. No obstante, algún grado de influencia en algunos o en algunos sujetos o factores de este entorno cercano pueden tener influencia, ¿sí? Una empresa puede tener influencia dentro del sector económico al que pertenece. Yo estoy en una panadería y puedo tener influencia sobre el resto de los panaderos. Yo puedo tener influencia sobre mis clientes, parcialmente. ¿Sí? Voy a negociar permanentemente con un sindicato y el sindicato va a tener su argumento de defensa, yo tendré los míos como empresa, como organización. Pero puede ser difícil que pueda influir, pero podemos negociar. Con el banco lo mismo, una vez que yo le debo plata al banco, ya el problema es del banco, va a ser más fácil negociar después. ¿Sí? Pero vivimos permanentemente tratando de influir dentro del medio. ¿Quién no quiere influir en los clientes? ¿Quién no quiere sacar a los clientes a la competencia? Todos intentan influir en los demás. Los demás, digamos, sujetos que están dentro del entorno, están fuera de la organización, están en la sociedad en general. A ese entorno cercano le llamábamos también microentorno, le llamamos también entorno de tarea, porque ese entorno de tarea es con el que permanentemente la organización interactúa. De ahí el sistema abierto, la interacción con el medio, ¿sí? Y después decíamos que teníamos un entorno más lejano, era prácticamente imposible poder influir y menos controlar, que eran factores como los factores demográficos, antropológicos, la economía, la tecnología, que normalmente viene del hemisferio norte, donde la organización, la empresa prácticamente no puede influir, ¿sí? Y menos hablar de control. Por eso la importancia de analizar siempre el ambiente, el contexto. ¿Por qué? Porque del contexto recibimos las amenazas o las oportunidades para la organización. ¿Sí? Y en base a esas oportunidades o amenazas es que las organizaciones tienden a adaptarse. Si no se adaptan con el tiempo, corren el riesgo de ir desapareciendo. ¿Sí? Si la gente quiere auto y no quiere carreta, y yo sigo fabricando carreta y voy a desaparecer, como ocurrió con los fabricantes de carretas. ¿Qué es lo que no vio Kodak? Los teléfonos celulares reemplazaron la fotografía y Kodak no vendió prácticamente más un rollo de foto. Ahora Kodak se metió en el sector de la telefonía. No. Razón por la cual prácticamente Kodak desapareció. Entonces, o nos adaptamos a las necesidades y exigencias del medio, o tendemos a desaparecer. Y eso ocurre con todo tipo de organizaciones, más temprano o más lejano,
A toda organización le ocurre esto. De ahí la importancia de la adaptabilidad de las organizaciones. Lo que no es menos cierto es que hay muchas organizaciones que se van adelantando a lo que vendrá. Van estudiando el contexto y se van adelantando. Por ejemplo, las necesidades del mercado. Entonces, organización que se va adelantando a las necesidades que van a tener las personas o el mercado en un futuro, y obviamente le va a ir seguramente mucho mejor. Como también hay casos de muchos fracasos, ¿no? Que desarrollaron productos o servicios que no funcionaron, ¿sí? Pero en general lo que cada organización debería hacer es adelantarse a lo que vendrá. Es como adivinar el futuro, nadie tiene la bola de cristal, pero hay que tratar de adelantarse. Y si no, cuando llegue el momento hay que tratar de adaptarse. Si no, la consecuencia va a ser tender a desaparecer como organización o empresa. ¿Sí? Esa es la importancia del contexto. Y decíamos siempre, pero siempre, cualquier organización, por más chica que sea, el primer análisis que deberíamos hacer es el análisis del contexto del entorno. Yo le daba el ejemplo de una gomería, un taller de la esquina de mi casa. Y sin embargo, el valor del caucho, el valor de las cubiertas, a la corta le va a influir en su negocio. Entonces tiene que estar al tanto de qué pasa con el precio del caucho a nivel internacional, porque es un commodity. Tiene que estar al tanto de qué pasa en Brasil, porque es uno de los principales productores de cubiertas. Y eso le va a permitir adelantar compras o tratar de comprar, digamos, en el mercado interno cubiertas, porque en breve van a aumentar, porque aumentó el precio, más aún por el tema de la crisis entre la guerra de Rusia y Ucrania. ¿Qué le va a pasar al panadero? ¿Aumentó el precio del trigo? ¿Aumenta la harina? ¿Hay cupos de exportación o no? ¿Qué va a pasar con el pan? ¿Ya el pan aumentó? ¿Cuál es la tendencia? Y lo tienen que ir previendo los propios empresarios, todos los que estén en esa industria. Pero sin considerar que haya guerra, permanentemente las necesidades de la gente van cambiando. Y hay muchas veces que los seres humanos no tenemos claro, no podemos definir con exactitud qué es lo que queremos hasta que alguien lanza el producto o lanza el servicio. ¿Sí? Y bueno, y esas empresas seguramente les va a ir bien por ser los primeros que lanzan un producto o un servicio que la comunidad no sabía que le hacía falta, pero en el fondo lo quería. Esto suena como complicado, pero la realidad de los negocios es así. ¿Estamos jóvenes? Sí, profe. ¿Qué son los grupos de interés? Seguimos con el tema del contexto o entorno, ¿sí? ¿Qué son los grupos de interés? La palabra nos estaría diciendo todos aquellos grupos que tienen algún grado de interés en la organización. Bien. Mencionamos recién todo el entorno cercano. Todo ese entorno cercano, ¿no es cierto?, son sujetos externos a la organización que tienen o desean influir en la propia organización. Pero, ¿le podemos llamar grupos de interés? Sí. Los bancos, los sindicatos, los clientes, el mercado, la competencia, etcétera. Pero también hay grupos de interés internos a la organización. Como decían los canadienses, los grupos de interés, ellos lo mencionaban los stakeholders, y definían a 3 tipos de grupos de interés internos. Están los empleados que tienen interés en la organización, quieren crecer, desarrollarse, quieren ganar más sueldos, etcétera. Tenemos a los accionistas, que son los que aportaron el capital y no necesariamente trabajan en la organización, en la empresa, que quieren mayor cantidad de plata, quieren ver las utilidades, y la empresa muchas veces necesita no distribuir utilidades, sino capitalizarla y utilizar esa utilidad que generó, en vez de distribuirla a los socios, capitalizarla para comprar maquinaria o nueva tecnología.
Entonces le darán a los socios, en vez de darle dinero, le darán mayor cantidad de acciones, le transforman esa utilidad, ese dividendo, en acciones o títulos, ¿sí? Y después también tenemos el interés de los gerentes, de los funcionarios, los 3 niveles de la jerarquía que ya conocemos. Che, la empresa anduvo bien, tírenme unos pesos, ¿no? Hay un interés por parte de los funcionarios y gerentes. Si la empresa anda bien, también pretenderán cierto beneficio adicional. Entonces, la organización permanentemente tiene, tanto interna como externamente, tiene estas relaciones de presión, ¿sí? Y con ellas son parte de la vida de las organizaciones con las que hay que lidiar, ¿sí? Pero hay presiones internas porque hay grupos de intereses internos, no solamente los externos. ¿Está claro? ¿Se entiende, jóvenes? Parece que no. ¿Qué no se entiende? Profe, ¿y los proveedores en qué parte iría? Porque, o sea, más allá de que ellos nos vendan, yo supongo que también tienen el interés de que a nosotros como empresarios, por decir, nos vaya bien. Seguro. Recién mencionamos que teníamos un entorno cercano que le llamamos el microentorno o entorno de tarea. ¿Tarea por qué? Porque es con el que trabaja continuamente la organización. ¿Y quiénes están en ese entorno cercano? Los proveedores, los clientes. Tenemos el mercado, tenemos la competencia, tenemos las instituciones financieras, bancarias, tenemos los sindicatos, el propio gobierno. Es el entorno cercano. Los proveedores forman parte de ese entorno cercano. ¿Sí? Y reitero, todos estos sujetos del entorno, como aquellos factores que están en ese entorno lejano, necesitamos como organización analizarlos siempre en forma permanente, porque la oportunidad o la amenaza viene de ahí. ¿Estamos? ¿Se entiende, señorita? Sí, profe. Bien. ¿Alguna pregunta de este tema? ¿Cómo medimos el desempeño organizacional? Si una organización anda bien, anda mal, ¿cómo lo medimos? ¿Con la eficiencia y la eficacia, profe? Sí, señor. Con la eficiencia y la eficacia. ¿Qué es uno y qué es otro? La eficiencia es lograr tus objetivos con la menor cantidad de recursos posibles y la eficacia es lograr tus metas con la cantidad de recursos que necesites. A ver, no me queda claro el segundo concepto. Alcanzar las metas con los recursos que necesitas. A ver, ¿cómo lo podemos mejorar? La eficacia viene a ser hacer lo que se debe. Por ejemplo, una empresa de producción produce lo que tiene que producir en su nivel, digamos, y la eficiencia, tratar de que eso me salga más económico para poder producir más cantidad. Pero a veces lo que es la parte de eficiencia no mide, digamos, por ejemplo, no me sirve a mí realizar tantísima cantidad de producción si no la puedo vender. Bien. Cuando vos te referías a la eficacia con el concepto que diste, sería algo así como hacer las cosas correctas, ¿sí?
Sí, sí. Bien. La eficacia, ni más ni menos, es alcanzar los objetivos, alcanzar los resultados esperados. Y la eficiencia sería alcanzar esos objetivos utilizando la menor cantidad de recursos humanos, materiales, tecnológicos, financieros. Lo ideal es alcanzar tanto la eficiencia como la eficacia. Hay algunos autores que lo plantean como la efectividad. La efectividad no es otra cosa que sumar la eficacia más la eficiencia. Ahora bien, si no siempre se pueden alcanzar estos dos conceptos de eficacia y de eficiencia, pero sí no debemos perder de vista que el objetivo fundamental de cualquier organización y de cualquier gerente es intentar y tratar de alcanzar los objetivos. Para eso es fundamental tener claro el concepto de eficacia. Yo tengo que alcanzar los objetivos. Si los alcanzo con menor cantidad de recursos utilizados, mejor, bingo. Desgraciadamente, no siempre se puede alcanzar estos dos conceptos, ¿sí? Entonces, si uno tuviese que optar, que muchas veces no podemos optar, uno preferiría siempre hablar de alcanzar la eficacia en detrimento de la eficiencia. Porque de nada me sirve, como dijo recién una compañera de ustedes, obtener un bien, un servicio al menor costo posible, si no alcanzo el objetivo que es venderlo. Y ahí se acuerdan que le daba el caso del Ford Orion. Se habían sacado un auto para competir con los autos medianos japoneses, con una relación de precio y calidad muy buena, pero no alcanzaron los objetivos que había estipulado la Ford Motor Company. Entonces fueron muy eficientes para producir ese vehículo, pero no se vendió. Fueron eficientes para producirlo, pero ineficaces porque no se vendió. No hicieron las cosas correctas, en definitiva. ¿Estamos? Pero siempre hay que tender a la eficacia. Da un ejemplo para entender esto. ¿Quién va a ser más eficaz o más eficiente? Si alguno de ustedes estudió 15 días para rendir este parcial y sacó 4, y otro alumno estudió una semana y sacó 4, ¿quién fue más eficiente? El que estudió una semana. Estudió menos tiempo para alcanzar un objetivo igual. ¿Sí? Eso sería eficiente. Y a su vez sería eficaz, porque el objetivo, supongamos que el objetivo haya sido sacar un 4 y aprobar el parcial. ¿Sí? Ahí sería eficaz y sería eficiente. Si el objetivo era 4, ¿no? Bueno, estas ideas o estos conceptos en las organizaciones ocurren exactamente igual. Las organizaciones tienen que alcanzar sí o sí los objetivos, porque si no alcanzan los objetivos, ¿qué hacemos? Desaparecen las organizaciones. Si fuéramos la Ford Motor y siempre sacamos automóviles, como el Ford Orion, va a llegar un momento que la empresa se funde. Hay que alcanzar objetivos, hay que ser eficaz. Y si somos eficientes, mejor. Le daba el ejemplo de la promoción o la publicidad que hacía esta fábrica alemana de artículos electrodomésticos, Grundig. Caro, pero el mejor. No eran los más eficientes seguramente para producirlo, pero sí eran muy eficaces, porque se vendía. Caro, pero el mejor. Y sin embargo, una marca que más se vendía. Pues ya viene instalado en la cabeza de los consumidores que era lo mejor. Entonces estaban vendiendo un producto no necesariamente que tenía menor costo, ¿sí? A lo mejor era mentira, a lo mejor también eran eficientes, nada más que lo utilizaban como publicidad, no sabemos si es cierta, ¿no? Pero en fin, ese concepto de eficacia
y eficiencia es válido tanto para analizar una organización o una empresa como para analizar el desempeño gerencial en cualquiera de los 3 niveles que ustedes ya conocen. ¿Por qué? Porque en cada nivel le van a fijar objetivos. Y esos objetivos hay que tratar de cumplirlos. Siempre vamos a tener argumentos para defender por qué no se alcanzaron, hubo algunas variables aleatorias que se pueden haber producido, etcétera, etcétera. Pero en general hay que tratar de alcanzar los objetivos y eso es ni más ni menos eficacia. ¿Sí? ¿Estamos jóvenes? Sí, profe. ¿Qué es la identidad de una organización? ¿Qué es el DNI para una persona? Es un código único que administran acá en Argentina para distinguir a una persona de otra. Bien. Y si vinculamos ese DNI con una organización, ¿qué podríamos decir? Es lo que identifica a la organización, lo que la diferencia del resto. Bien, lo que la diferencia del resto. Lo cual nos están diciendo que lo ideal es generar una identidad para cada organización. Claro, era para darse a conocer, ya sea porque tenga una mejor calidad, eh, por la marca. Por ahí vamos. La identidad de un bien o un servicio, ¿qué lo da? Lo da el nombre de la empresa, lo da la marca del producto que tengan, lo da el tipo de servicio que prestan. Pero uno va generando una identidad. Y cuando una organización tiene una identidad, se va grabando en la cabeza de los consumidores. Lo ideal es ir generando una identidad para aquellas empresas que producen bienes o servicios. Yo les decía a ustedes, hasta desde el punto de vista profesional, ustedes el día de mañana van a tener que generar una identidad. Trabajarán solos o asociados con otros profesionales, pero van a tener que generar una identidad. Y le daba algunos ejemplos muy sencillos. ¿Cómo generamos la identidad de un profesional? Primero, si tenemos un espacio físico, donde la gente nos puede ubicar, que tenga un teléfono, que tenga una página web, y ya nos estamos dando aspecto identidad. Tener una tarjeta, tener un logotipo. El logo nos puede ir identificando a lo largo del tiempo. Si dan clases en las distintas entidades empresarias, las cámaras empresarias, y van como personas de un estudio particular del que ustedes forman parte, van generando identidad del estudio. Si el estudio cada vez va teniendo más clientes en determinado tema, tributario, por ejemplo, o contable, van a tener más una identidad tributaria o más contable. Entonces, la identidad la genera la organización, pero para generarla hay que poner estos símbolos, hay que ir desarrollando estos símbolos. Lo podrán hacer también acompañado de publicidad, acompañado de promoción, con folletos, etcétera. Seguramente que sí. Pero hay que generar una identidad. Cuando uno genera una identidad, después obviamente debería, comercialmente hablando, irle mejor. Y repito, será por la marca, será por el producto, etcétera. Y esto es tan válido para la Coca-Cola como para un servicio impositivo contable. ¿Estamos? Y hay varios atributos más que tienen ahí, como la dimensión, el tamaño, la tecnología que utilizan, en fin. Hay varios factores que la pueden definir o formar parte de esta identidad. ¿Sí?
Después creo que habíamos hablado sobre la empresa. ¿Qué es una empresa? Es una organización. Bien, ¿qué más? Con finalidad de obtener un bien económico. Un beneficio sería en realidad. Bien, un beneficio económico. ¿Qué más? Se dedica como a la producción o prestación de bienes y servicios. No sé si... ¿Qué más? ¿Está bien? Viven en un ambiente competitivo. Vive en un ambiente competitivo. ¿Qué más? Comercializan sus productos, ya sean bienes o servicios, al exterior. Ya lo dijo de otra manera tu Su objetivo era la rentabilidad, que bueno, podía. el fin de lucro, sí, ya de alguna forma lo dijimos. ¿Qué más? Faltaría uno. Combina capital y trabajo. No hay empresa que no combine capital y trabajo. ¿Sí? ¿O Sí, no? Combina capital y trabajo. Por ese capital que aportan los socios, los accionistas, pretenden una retribución, pretenden un dividendo, pretenden una utilidad. Nadie invierte para perder plata. Y eso implica, en un mundo competitivo en el que estamos, asumir altos riesgos. Y más aún, por ese riesgo pretendo una contribución. Invierto capital, asumo un riesgo y pretendo ganar plata, no perder. Me puede ir bien como me puede ir mal. El Estado es el único que no quiebra nunca. Pero las empresas sí, pueden desaparecer tranquilamente. ¿Sí? ¿Estamos jóvenes? sí, profe. ¿Qué tipo de empresas conocen? Ahí tenemos la empresa, características, tipos, recursos. Según su fin. Las comerciales. ¿Hablamos de empresa o hablamos de organizaciones en general? Si hablamos de empresa exclusivamente, ¿qué tipo de empresas conocemos? Las comerciales, las agropecuarias, las de servicio. Las grandes empresas. Según el sector puede ser el primario, secundario y terciario. Sí, señor. Lo que pasa es que por ahí hay alguna pequeña confusión. Cuando hablamos de empresas de los distintos sectores. Hay un sector agropecuario, también, o de explotación, como puede ser la minera, un yacimiento, el petróleo, el carbón, ¿sí? Son industrias extractivas, ¿sí? Que muchas veces están en el sector primario, junto con la agricultura, la ganadería. Hay otras empresas que son industriales, son las que transforman la materia prima. Y tenemos otras empresas que prestan servicios directamente, ¿sí? La luz, el agua, los servicios profesionales, etcétera. Son empresas de servicios, ¿sí? Pero también cuando decimos sector primario, secundario, terciario, nos referimos el primario a la agricultura, el secundario a la industria y el terciario a los servicios, ¿sí? Cuando hablamos de clasificar otro tipo de las organizaciones en general, ustedes mencionaron con fin de lucro y sin fin de lucro. ¿Cuáles son las organizaciones que no persiguen fin de lucro? Las que son del ámbito religioso, cultural o deportivo. Esos serían Deportivo de barrio. Esos serían
según su objeto, ¿no es cierto? Según el objeto que tengan las organizaciones del tercer sector o no gubernamentales, como se le llaman, ¿sí? Pueden ¿Serían tener... las que buscan el bien común? Disculpe, profe. ¿Cómo decís? No te entendí bien. Las organizaciones que buscan el bien común en la sociedad. Sí, esas serían las ONG, ¿no? Que buscan más bien el bien común en la sociedad y la empresa busca más bien el bien económico, ¿no? En términos generales. Pero cuando hablamos de organizaciones del tercer sector o aquellas que no persiguen fines de lucro, tenés la administración pública, que no persigue fin de lucro, tenemos también a las ONG o entidades del tercer sector que le llaman, o entidades de la sociedad civil, también se le llama organizaciones no gubernamentales, porque no están, digamos, no son del gobierno, son privadas, nada más que son entidades sin fin de lucro, una asociación o una fundación, ¿sí? Y cuando hablamos por su objeto, a estas ONG las clasificamos de muchas formas. Pueden tener un objeto religioso, pueden tener un objeto cultural, educativo, una biblioteca, un colegio, puede ser una asociación civil. Hay universidades que son asociaciones civiles, ¿sí? Son privadas, pero son civiles. Una cámara empresaria, un sindicato, son todas ONG. Son todas asociaciones civiles que tienen distintos tipos de objetos, ¿sí? Y también podemos encontrar, no sé, otro tipo de objetos dentro de las civiles. Pero también mencionamos la fundación. ¿Qué diferencia o similitud hay entre una asociación civil y una fundación? Eso lo comentamos en clase, no sé si está en los apuntes, creo que no está, lo vimos en clase. ¿Qué diferencia hay entre una asociación civil y una fundación? Las dos son entidades que no persiguen fin de lucro, ¿sí? Un club, a diferencia de la fundación del padre Praolini, ¿qué diferencias tiene? El club trabaja para el asociado. Hay una estructura y una comisión directiva, ¿sí? El producido, ese superávit del club, no significa que no persiga fin de lucro. Toda entidad necesita tener un superávit. El club lo necesita como la iglesia, decíamos, ¿sí? Ahora, con ese superávit que tiene el club, no hay que distribuirle tantos pesos a cada socio del club. Esos fondos quedan para la entidad, quedan para la organización. Con ese superávit, sea porque las cuotas que cobran para los partidos de fútbol o de básquet, lo que fuera, o las donaciones que han recibido, o subsidios que han recibido, pero el total de ingresos lo tienen que volcar para beneficio del club. Harán otra cancha de fútbol, crearán la escuela de fútbol para chicos, harán mejores tribunas, pondrán riego en la cancha, etcétera, etcétera. Pero los fondos tienen que ser utilizados para beneficio de los asociados del club. Mientras que las fundaciones trabajan no tanto hacia adentro, sino trabajan hacia la comunidad, hacia afuera. La Fundación del Padre Praolini, todos los fondos que reciben, básicamente donaciones, subsidios y demás, lo utilizan ¿para qué? Para darle de comer a los chicos ahí de la zona, para enseñarles, darle educación a los chicos. Utilizan los fondos para la comunidad, no es para el interior de la fundación como es el club. ¿Me explico? Sí, profe. Bien, una cooperativa es una organización con fin de lucro o sin fin de lucro. Con fin de lucro. No,
Todo lo contrario. El primer artículo de la ley de cooperativas dice que son empresas que no persiguen fin de lucro. Y una característica particular exclusivamente de las cooperativas. Son empresas, se organizan como empresas, compiten en un mundo global altamente competitivo, pero el producido no va directamente, digamos, va a los socios, ¿sí? En función al capital que han aportado, pero tiene sus propias particularidades. Pero en general decimos que la cooperativa es una empresa que no persigue fin de lucro, porque la idea es distribuir los Profe, asociados. ¿Cómo? disculpe, no sé si soy yo nomás, pero se lo ve borroso. Ah, no, ahí se lo ve bien, perdón. Debe ser el humo acá que fumo, ¿viste? ¿Se entiende? Pero esto lo vamos a desarrollar bien cuando veamos ya la unidad 5, que vamos a ver los distintos tipos de organizaciones, la administración en distintos tipos de organizaciones, ONG, administración pública, las pymes, la empresa familiar y las cooperativas. Eso lo vamos a ver en la última unidad, que es la 5, ¿sí? Características que tienen las administraciones en los distintos tipos de organizaciones. La base es la misma, los principios son los mismos, pero cada una tiene particularidades en su gestión. ¿Sí? Bien. Yo digo bien. ¿Qué es un empresario? Alguien que tiene una empresa, que busca tener ganancia. ¿Qué características tienen esos empresarios? Poseen una actitud innovadora, dirigen, ¿Qué Que más? son emprendedores. ¿Cómo? piensan a largo plazo. Usan ¿Qué el más? futuro. Se plantea Son objetivos emprendedores. así de mercado. Tienen el nivel jerárquico más alto, digamos, de la empresa. Y sí, es el dueño, Tienen ¿no? un... El CEO. Tienen tienen- una actitud emprendedora. Creo que ya lo dijeron, joven. y dina- Por ahí vamos, ¿sí? Serían características de un empresario. ¿Y qué es un emprendedor? Alguien que genera proyectos. ¿Qué más? ¿No sería como un individuo que ofrece algún bien o un servicio, pero a menor escala que un empresario? No necesariamente. Busca el cambio. ¿Y los empresarios no? eh, En realidad puede ser que el emprendedor es el que pone en práctica, digamos, su idea y el empresario es el... claro, o sea, no todos somos empresarios, pero, no, perdón, no todos tenemos características, sería del emprendedor, pero el empresario sí es emprendedor, algo así era. Fíjense cómo se forma la palabra, ¿no? Empresario, emprendedor. Parece que hay una relación bastante directa, ¿sí? Entre empresario y emprendedor. Y tienen sus características, obviamente. Puede ser que el empresario, por ejemplo, es el dueño de una empresa y lo que produce esa empresa fue idea de un emprendedor o nada que ver. Sí, puede ser, tranquilamente. Por ¿Sí? ejemplo, yo veía un programa donde iban chicos y daban una idea
a ellos se los puede considerar emprendedores. Sí, porque A gente que como tipo jurado, algo así, el jurado veía si los ayudaban a sacar, digamos, adelante su idea o no. Ellos serían los empresarios, puede ser. sí, puede ser. Siempre toda empresa nace con la idea de un emprendedor, ¿sí? Y más, hay emprendedores internos y hay emprendedores externos. Los internos serían los propios empleados o funcionarios, o gerentes o propio empleado de una empresa. Y puede ser un emprendedor interno, alguien que tiene una idea, defiende su idea y está dispuesto a desarrollarla si la empresa lo apoya. Ha habido muchos casos de empresas internacionales donde han surgido productos generados por los propios empleados. Y ni más ni menos tienen ciertas características de emprendedores, nada más que lo desarrollan internamente en las empresas. Si vemos los orígenes, ¿no es cierto?, los grandes desarrollos de Microsoft, Apple y etcétera, etcétera, y bueno, comenzaron en su momento, trabajaban en una empresa, después se abrieron y desarrollaron su propio negocio, su propio emprendimiento, ¿sí? Yo siempre cuento el caso de, ¿vieron los papelitos estos amarillos autoadhesivos? Que se despegan y sirven varias veces, uno los pega y los despega, ¿los conocen a esto? Papelitos que vienen de distintos colores, que tienen un borde autoadhesivo. ¿Saben cómo surgió eso? ¿Quién lo descubrió a esto? Lo descubrió un empleado de la fábrica 3M. 3M tiene, no sé, 3.000, 4.000 productos y tienen distintas divisiones por distintas líneas, desde equipos de equipamiento médico, fabricación de radiografías y no sé cuántos artículos más. La famosa marca de la cinta Scotch. La cinta Scotch o las cintas autoadhesivas. Los primeros en sacarlo fueron esta gente de 3M. Sin embargo, el que inventó estos post-it que se llaman, estos papelitos autoadhesivos, ¿sí? Fue un empleado que los días sábados tocaba un instrumento, creo que era una flauta, tocaba un instrumento en una misa evangélica. Y bueno, él tenía sus pentagramas y permanentemente iba haciéndole anotaciones, le colocaba papelitos con chinches o con clips, pero se le salían, se le caían. Y él pensó, necesitamos un papelito que nos quede permanentemente pegado, o que nos sirva por lo menos por un tiempo. Entonces, dentro de la división de adhesivos, pegamentos y demás de 3M, tiró la idea, le dijeron que sí, le asignaron un espacio físico, le asignaron personal, le asignaron recursos financieros, tecnológicos y demás, y comenzaron a hacer pruebas. Pasó un año, había gastado un montón de plata, no pasaba nada, y ya llegando el segundo año lo miraban de reojo a y lo iban a echar más o menos. Y crearon el famoso post-it. Imagínense ustedes los millones y millones de dólares que deben haber ganado en la empresa con estos post-it. ¿Sí? Y eso fue causa de un emprendedor interno. No es una persona que se le ocurrió crear una empresa en base a una idea que desarrolló y que comercialmente le podía ir bien, sino que directamente dentro de la empresa le dieron la posibilidad de poder desarrollarlo. ¿Sí? Y así hay un sinnúmero de ejemplos que podemos encontrar. ¿Estamos jóvenes? ¿Qué es un administrador general y un administrador funcional?
Administrador general, administración funcional. Su nombre lo está indicando. El funcional puede ser que es el de la gerencia media, profe, y el general el de la alta gerencia. Así es. El administrador general normalmente es el CEO, el número 1, administrador general, el gerente máximo de la empresa. Mientras que los funcionales es la gerencia media, las gerencias departamentales, comercialización, finanzas y control, recursos humanos, etcétera, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Cuál es el objetivo de cada uno de estos 3 niveles gerenciales? ¿Qué pretende cada uno de los gerentes que ocupan estos niveles? Obviamente eso corre para los 3 en distinta medida, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el objetivo fundamental, por ejemplo, de la alta gerencia, el CEO, el nivel superior de la empresa? ¿Cuál es? Es el que aprueba los proyectos, el que da las órdenes, digamos. Y puede darse eso en los 3 niveles. La alta gerencia o el CEO es responsable máxima de una organización. Es responsable máximo de una organización. Es el que está permanentemente viendo y considerando el entorno. Son sensibles a los cambios del ambiente externo. Por eso siempre se enfoca en algunas cuestiones en particular, en la visión que tenga la organización, en las estrategias, en analizar la posición competitiva de la empresa, ¿sí? Sí, hay objetivos de la dirección y hay enfoques diferentes para los 3 niveles. La gerencia media o las gerencias funcionales dirigen cada uno su propia área funcional y todas las actividades que se complementan con las políticas de la organización, ¿sí? Si la alta gerencia definió objetivos estratégicos, ¿sí? Obviamente el que va a tener que instrumentarlos y armar su plan comercial, financiero, recursos humanos, de operaciones, va a ser cada una de estas gerencias medias. Dirigen las áreas funcionales, ¿sí? Para que se cumplan las políticas de la organización. La alta gerencia fija las estrategias, su visión general, fija los objetivos y políticas, y el que lo lleva a cabo dentro de esos lineamientos es la gerencia funcional. Y ahí le dábamos un ejemplo. Si la empresa determinó como objetivo estratégico desarrollar la venta de sus productos en el noroeste argentino en los próximos 3 años y definió para ello ciertas políticas, las gerencias funcionales son las que se van a tener que poner a trabajar en definir bien cómo lo hacemos. La alta gerencia dijo qué hay que hacer y qué lineamientos generales, que son las políticas. Las gerencias funcionales o gerencias medias tendrán que hacer su plan comercial, su plan financiero, etcétera, cada uno en su función. Pero ese qué, cómo hacerlo, ¿sí? Lo tiene que definir cada gerencia funcional. Y para ello coordinan con la alta gerencia, porque están en el jamón del sándwich, coordinan con la alta gerencia y a su vez con la gerencia operativa, que es la gerencia inferior que tienen. Y la gerencia operativa, también por ahí le llamamos supervisión o nivel más bajo de gerencia, son los que hacen que se efectúe el trabajo operativo. ¿Por qué? Porque esto lo realizan personas que tienen responsabilidad de supervisar el trabajo sobre otros empleados. Todos los vendedores van a estar debajo de esta gerencia operativa. Todos los empleados administrativos también. Todos los empleados operativos de producción, operarios, también. Son los que dirigen que las personas ejecuten su trabajo. Para ello van a tener como actividad, como enfoque, asignar tareas para la producción de estos bienes y servicios. Y van a supervisar el trabajo, ¿no es cierto?, operativo que realicen estas personas. Es decir, que según cuál sea el nivel,
el nivel de gerencia, hay objetivos que tiene cada uno de los niveles de dirección y hay un enfoque en el cual se centra cada uno de estos niveles, ¿sí? Los 3 niveles no hacen lo mismo. Por eso le llamamos también nivel estratégico, táctico u operativo. ¿Estamos jóvenes? Sí, profe. Eso está en el apunte, si no me falla la memoria. ¿Sí? Lo que pasa es que los 3 niveles tienen cierto nivel de autoridad. Los 3 niveles. Le delegan cierta parte de autoridad, obviamente. La toma de decisiones es como si fuera el alma mater, el sistema nervioso de cualquier organización. Nada más que le dan distintas atribuciones según sea el nivel para tomar decisiones. La gerencia general, obviamente, que toma las máximas decisiones de la organización. Pero las gerencias medias o las gerencias funcionales, en su área, mientras cumplan los objetivos y políticas generales de la organización, van a poder tomar sus propias decisiones. Muchas tendrán que negociarlas o comentarlas con la gerencia general, el CEO, ¿sí? Y otras también tendrán que comentarlas con los niveles de supervisión que están por debajo. Sí, a ver qué le parecería, cómo lo instrumentamos, se puede, no se puede, pero responsable en definitiva, cada nivel tiene la potestad de tomar distintos tipos de decisiones. Si no caemos en esto que decíamos, uno de los modelos epistemológicos, en donde el administrador o el gerente, el CEO, es el que tiene que tomar todas las decisiones de la empresa. Por esa razón, qué sé yo, en un ministerio para viajar a Patquía, el vale más o menos lo tiene que firmar el ministro, para firmar un vale combustible para que un empleado público pueda ir a Patquía a desarrollar tal o cual actividad. Lo cual suena como bastante tonto, ¿no es cierto? ¿Para qué está el resto de la estructura? Y el resto de la estructura está también para tomar decisiones, tendrá que justificar lo que hizo después, sí. Pero no le podemos tirar todo el problema al CEO. De ahí que lo vamos dividiendo en los distintos niveles, teóricamente deberían desempeñarse como lo estamos planteando nosotros. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Los componentes del entorno ustedes más o menos tienen que conocer, eso lo vimos bien en clase, ¿no? ¿Qué elementos entraban en cada uno de los elementos del entorno cercano y lejano? ¿Qué más? Bueno, clasificación de las organizaciones por su tamaño, sistema de dirección, propiedad del capital, origen del capital, eso mal que mal lo tienen. Del enfoque de la organización como sistema sociotécnico estructural, también tienen un machetito ahí en el apunte. Le hemos subido al final de cada capítulo, tienen el PowerPoint de los principales temas que vimos en clase. Tienen material de lectura que le sumamos también de algunos puntos que no están en el apunte, pero sí están en el PowerPoint. Son todos, digamos, apuntes muy cortos, ¿no? No pasan de media página, 3/4 de página. ¿Sí? Eso léanlo. ¿Está? ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? ¿Está todo tan clarito? ¿Está todo tan claro? Bueno, me alegro. Si no tienen preguntas, se supone que entienden. Sí, lean. Lean. Y recuerden que el examen es el miércoles a las 20 horas. ¿Sí?
yo busquen el enlace del Meet mío, yo voy a abrir el examen a las 20 el día miércoles. Y ahí vamos a tomar el examen a los dos grupos, ¿está? Sí le vamos a pedir de que cada uno de ustedes, fuera de ver la letra o la foto, que podamos verle las caras, ¿sí? Así que con